del culto le había dicho a Osman que me apetecía tomarme un café y un pastelito. Y entonces me fui, ¿cómo se llamaba aquello? Una milonga. Una milonga. Buenísima, era una milonga muy buena. Pero hoy nosotros vamos a comer otro tipo de alimento espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Pero quiero hacer un poquito de historia para que cuando participemos del pan y del vino, sepamos lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Lo que le quería decir, la Santa Cena es una celebración que viene de la fiesta de la Pascua. Ustedes saben que en la Biblia hay 3 fiestas, o habían para los judíos 3 fiestas de obligatorio cumplimiento. La primera del año, en el mes de Aviv, o el mes de la primavera, era la fiesta de la Pascua. Pascua en hebreo se dice Pesaj, y significa saltar. Y es que el ángel de la muerte en Egipto, dice la Biblia, que saltaba de una casa a otra, y no entraba a herir a los primogénitos, porque habían puesto sangre en los dinteles y en la puerta, ¿se acuerdan? Y entonces la fiesta de la Pascua es una fiesta muy bonita, que se celebra en Israel todos los años, y después, 50 días más tarde, 50 días después de la Pascua, se celebra la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Y ellos lo que recuerdan no es el derramamiento del Espíritu Santo como nosotros en el día de Pentecostés, sino ellos lo que recuerdan es que 50 días después de haber celebrado la Pascua en Egipto, recibieron la ley, recibieron la Torá por medio de Moisés en el monte Sinaí. Y al final, en este mes de octubre, precisamente en estos días, celebran la última fiesta religiosa del calendario, y es la fiesta de las cabañas, o la fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, que es la que justamente en estos días están celebrando. Y al final de la fiesta tienen un día festivo que se llama la Simjat Torah, la alegría de la ley, la alegría de la palabra. Y estas son las fiestas de obligatorio cumplimiento. Ahora, el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que la noche que fue entregado, previamente celebró la Pascua con sus discípulos, y no la celebró como la vamos a celebrar nosotros, la Santa Cena, en esta mañana, porque nosotros le damos pan y vino a todo el mundo, o pan o zumo de uva a todo el mundo, pero la Pascua era una comida donde todo lo que se comía tenía un carácter simbólico. Por ejemplo, tenían un plato con agua muy salada y mojaban hojas de lechuga, unas hierbas, y se las comían. Y eso les recordaba las lágrimas que vertieron en Egipto cuando fueron esclavos y el hisopo que utilizaron para pintar con sangre las puertas de las casas. Comían unas hierbas muy, muy amargas para recordar la amargura de la esclavitud. Por supuesto, el plato fuerte de la cena era el cordero, que tipifica la muerte del Cordero de Dios, que fue nuestro Señor Jesucristo. Bebían todos 4 copas de vino, no de zumo de uva, 4 copas de vino. Ustedes dirían, se pondría muy alegre, ¿no? Sí, se ponía muy alegre, sin lugar a dudas. Y cada copa de vino representaba una promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel. El postre se llamaba caroset, era como un ladrillo de color canela, para recordar que habían estado construyendo ladrillos cuando estuvieron en Egipto. Se está acoplando un poquito, durante la esclavitud. Y todo eso se celebraba, pero había un momento que el pan, que no era pan, sino que era lo que se llama matzá, es como una galleta desaborida, sin sal, una galleta que no sabe a nada, pues resulta, sube un poquitito, sí, ahí, pero fuera. El papá se levantaba y decía, este es el pan de aflicción que comieron nuestros padres en Egipto, comamos de él, lo partía y comenzaba a darle a cada uno de los miembros de la familia. Pero curiosamente el Señor Jesucristo esa noche, sabiendo que esa era la fórmula, la forma como tenía que partirse el pan, la matzá, no dijo eso, sino dijo, tomad y comed, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y haced esto en memoria de mí. No recordó promesas que se habían dado al pueblo de Israel cuando tomaban las copas de vino, sino que dijo, tomad y bebed, porque esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y todo lo cambió. Pero esa noche se comía con los zapatos puestos, generalmente se descalzaban, se relajaban, sino que estaban pendientes como si estuvieran a punto de emprender un largo viaje. Y era una fiesta muy cargada de un simbolismo realmente espectacular. Pero días antes de celebrar la Pascua, el sumo sacerdote, el representante de toda la casta sacerdotal de Israel, se iba hacia el sur, salía de Jerusalén y se iba hacia el sur, más o menos como unos 8 kilómetros aproximadamente, llegaba a un pueblecito llamado Betlehem o Belén, la casa del pan. Y allí él tenía que contactar con los pastores que cuidaban los rebaños de las ovejas. ¿Se acuerdan? ¿Les suena esto? Y tenía que escoger 2 corderos sin defecto, perfectos, y llevarlos a Jerusalén
para que durante una semana los examinaran y vieran si cumplían todas las leyes para poder ser sacrificados posteriormente en el día de la Pascua. Y cuando el sumo sacerdote venía y se veía que venía con los 2 corderitos caminando hacia Jerusalén, toda la ciudad salía a recibirle, y entonces la ciudad comenzaba a decir Baruch haba Beshem Adonai, que significa bendito el que viene en nombre del Señor. Pero días antes de que llegara el sumo sacerdote, el Señor Jesucristo no entró por ese lugar, sino que entró por la puerta del este, que hoy permanece cerrada, y la gente salió a recibirle exactamente diciéndole lo mismo que le decían al sumo sacerdote: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los sacerdotes se enfadaron con sus discípulos y le dijeron: dile a la gente que se calle, porque esto no se le tiene que decir a este hombre, sino al sumo sacerdote. Y fue cuando el Señor Jesucristo dijo: si estos se callan, las piedras hablarían. Y esos 2 corderos se llevaban, uno se sacrificaba en el templo como sacrificio por toda la nación, y había un ritual que se echaban suertes, y en el día del Yom Kippur uno de esos corderos se mandaba a Azazel, se mandaba al desierto, y se llevaba simbólicamente todos los pecados del pueblo. Y cuando ese animal moría en el desierto, en Jerusalén se sacrificaba el otro cordero que había quedado vivo. Pero ¿cómo sabían cuándo había muerto en el desierto? No había teléfono, no había WhatsApp, no había redes sociales. ¿Cómo sabían que ya había muerto el animal que cargaba el pecado del pueblo para poder sacrificar al que había quedado vivo en Jerusalén? Bueno, le amarraban un hilo, un trocito de hilo blanco a uno de los cuernos. Y cuenta la historia que cuando el animal moría, el otro que estaba en Jerusalén, el cordón se convertía en color grana, en color rojo. Y sabían que ya el animal había muerto. Siempre fue así durante siglos. No era ningún truco de magia, sino era algo que realmente era algo maravilloso. Pero el Talmud dice que después de la muerte de Jesucristo, nunca más ese cordón cambió de color, porque el verdadero cordero que tenía que morir ya había muerto en la cruz del Calvario, que fue el Señor Jesús. Aleluya. Impresionante, impresionante, tremendo, tremendo, ¿verdad? Increíble. Así que ya no estamos en una época de sacrificios, aunque sabemos que, por ejemplo, dentro de la religión católica, lo más importante de una misa es el sacrificio de la misa. Entonces se van a dar cuenta que en todas las iglesias católicas del mundo, en todas, da igual al país al que usted vaya, cuando usted entra a una iglesia católica, usted va por el pasillo central y usted va a ver que siempre al final del pasillo central, en la plataforma, lo que aparece es el altar mayor. Es un altar. ¿Y un altar para qué era? Para hacer sacrificios. Y al lado del altar mayor hay un pequeño púlpito donde se leen los sagrados evangelios. Cuando usted entra, por ejemplo, a una iglesia evangélica, usted no va a ver que en el centro hay un altar, sino que lo que hay es un púlpito donde se predica la palabra de Dios. Porque ya no estamos en tiempo de sacrificio, ya el sacrificio perfecto lo hizo Cristo por nosotros hace 2000 años. Pero ahora lo que hacemos no son sacrificios, sino la exposición, la predicación del Evangelio a través de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Amén. Y esto que vamos a celebrar en esta mañana es muy importante porque nos recuerdan varias cosas. Nos recuerdan cosas del pasado y nos recuerdan cosas que van a suceder en el futuro. Nos recuerda que Él murió por nosotros conforme a las Escrituras. Nos recuerda que Él resucitó al tercer día. Todo eso forma parte del pasado. Pero Él dijo, y lo vamos a leer después, haced esto hasta que yo venga. Por lo tanto, hay una parte, hay un aspecto de la Santa Cena que aún no se ha cumplido, y es el retorno del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que volveremos a participar del pan y del vino cuando estemos todos juntos por la eternidad en la presencia del Señor. Ahora, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas, después en el mensaje hablaremos de ellos, pero uno de los problemas que tenían es que participaban indignamente del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Y por eso Pablo dice, ¿saben por qué hay tanta gente enferma en la iglesia? Les decía Pablo. ¿Saben por qué hay tanta gente débil? ¿Y saben por qué incluso algunos han muerto? Porque habéis participado indignamente del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, él lo que decía es, probaos, examinaos a vosotros mismos para que no comáis para juicio, sino para vida y para bendición. Y este es un momento muy importante porque es el momento en el que tenemos que hacer un autoexamen de nosotros mismos
y preguntarnos cómo estamos realmente delante de la presencia del Señor. Podemos fingir, podemos aparentar, podemos mentir incluso los unos a los otros, pero el Señor sabe realmente cómo está tu corazón en esta mañana. Por eso, si usted va a participar del pan y del vino, no es que tengamos que ser perfectos, si no, no podría participar ninguno, evidentemente. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu comunión y tu relación con el Señor? ¿Está usted alineado con el Señor y con su palabra o está llevando una doble vida? Porque hay gente que en la iglesia es una cosa y fuera de la iglesia es otra persona completamente diferente. Hay gente que te presenta a su esposa y no es su esposa, es su querida, su amiga. Está conviviendo con ella o conviviendo con él, pero ya han normalizado su pecado, su desorden y ya no le dan importancia. Pero sí le da importancia la palabra de Dios. Tú tienes que ponerte en orden en todos los aspectos de tu vida, en tu relación horizontal y en tu relación vertical. De hecho, la cruz es lo que nos enseña, ¿no? Que hay una relación con los seres humanos, con las personas, con los hijos, con los hermanos, etc. Pero también hay una relación con el Señor y a veces le damos demasiado énfasis a nuestra relación con el Señor y nos olvidamos que el que tenemos al lado es nuestro hermano y con el cual hace años que no me hablo o que no tengo ninguna relación con él. Por lo tanto, este es un momento muy importante para probarnos, para examinarnos si verdaderamente estamos viviendo una vida comprometida, santa y ordenada delante del Señor, o somos simplemente unos hipócritas y personas que se acostumbran a vivir y a cantar una serie de canciones, pero que a la hora de la verdad su vida privada es un auténtico desastre. El Señor lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que en esta mañana cerremos nuestros ojos un instante y pídale al Señor que le ilumine y que le muestre en qué área de su vida usted urgentemente necesita un cambio. Tal vez es en su relación con su pareja, con su esposo, su marido, con sus hijos. Pregúntese en esta mañana si verdaderamente usted está poniendo en práctica la palabra o es un oidor olvidadizo, un religioso más, un fariseo que siempre lo ha sabido y siempre lo sabrá. Participemos dignamente del cuerpo y de la sangre del Señor en esta mañana, amados hermanos. No hagamos las cosas por rutina, por monotonía, por religiosidad. Un poquito más bajo. Hagamos las cosas decentemente y con orden, como dice la palabra. Los hermanos que van a estar repartiendo el pan y el vino ya se van a estar preparando, pero queremos orar juntos al Señor en este momento y pedirte, Padre Santo, Padre bueno, Dios Todopoderoso y misericordioso. ¿Perdón? No le oigo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, porque nada pasa por casualidad. Todo está bajo el control de Dios. Y estamos preparados para cualquier cosa que tú permitas que suceda, Señor. Qué maravilloso, Señor, estar en este lugar, alabando el nombre todopoderoso de nuestro Dios. Pase lo que pase o venga lo que venga. Amado mío, gracias, porque todo viene de ti, Señor. A ti la gloria, a ti la honra. Y que este pan y este vino traiga sanidad a los enfermos. Que hoy haya milagros, señales y prodigios en este lugar. Que en el nombre de Jesús, personas con cáncer, personas enfermas, personas con depresiones y ataduras espirituales, ahora sean libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Que se rompan cadenas, que se sanen los enfermos, que los demonios dejen de molestar a las personas, Señor. Y que en el día de hoy haya victoria, haya poder, haya gloria, haya bendición, Señor. Porque tú venciste al diablo, a los demonios. Él está vencido. Nosotros iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Y en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Porque a veces cuando la iglesia oraba también los lugares temblaban. Y hoy tiembla por el poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pues que nos hemos olvidado, o nos hemos olvidado que cuando los cristianos oraban en Jerusalén también temblaba la iglesia. O nos hemos olvidado que cuando Pablo y Silas, torturados en la cárcel, cantaban al Señor, también temblaba la cárcel. Pues es tiempo de que Colombia tiemble bajo el poder de nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Amén! Póngase de pie conmigo en esta mañana. Y mientras los hermanos
comienzan a repartir el pan y el vino, esperamos juntos, cantamos esta alabanza a nuestro buen Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la nube de tus brazos me has dado y me has dado salvación. de tu amor derramado en mi corazón. Amén. No sabré Agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz de tu vida Entregaste te entregaste todo a mí y de eterna regalaste a morir. por tu sangre me encontrará ante el trono celestial. Puedo dar confiadamente ante ti. Levanta tu mano y dilo conmigo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Amén, amén, aleluya. Es una santa cena inolvidable hoy, inolvidable. Yo es que no les entendía cuando me estaban hablando. Pensé que había dicho algo incorrecto. No tengo, ya tengo. Pensé que había dicho algo y yo digo, no, ¿qué me está pasando? ¿Se movió de verdad? ¿Tú sentiste? Yo no sentí nada. De verdad. Yo no sentí nada, de verdad les digo. Bueno, seguimos. ¿Están todos servidos en esta mañana? Levanten la mano los que les falta para que los sugieres vayan y les repartan. No sé si a lo mejor se quedó corto, ¿no? Porque parece que hay como más gente que va a celebrar. 300 se hicieron. Si ven que faltan, lo que puede hacer la persona que está a su lado, le compra. Van a traer más. Bueno. Hay iglesias que se comparte la copa para todo el mundo. No es aquí. Yo les conté lo que me pasó, ¿no? Qué ridículo, Dios mío, qué ridículo. Pero estaba rico, ¿eh? Fui a una iglesia a predicar en Galicia, me senté ahí. No, a mí no me gusta sentarme nunca adelante. Yo quiero que la gente ni sepa que estoy allí. Pero bueno, venga para acá, venga para acá. Me sentaron ahí en la primera fila y era el momento del pan y el vino. Y entonces se me acercó el ujier con un copón, hermano, pero una copa enorme. Y entonces me la da así. Y yo pensé, digo, qué grande la copa, ¿no? Pero como yo me adapto a donde voy, entonces yo cogí la copa y hago rácata. Y el ujier se quedó blanco con el papel. En ese momento sentí aquí en el costado un pinchazo, era un codazo que me dio mi mujer. Y ¡pam! Y le digo, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Me dice, la copa era para todos. Él la va limpiando con un trapito, bebe un sorbito, la limpia, se la da al otro, se la da al otro.
y yo me la bebí toda, hermano. Ahora ese día prediqué que daba gloria, ¿eh? Bueno, así son las cosas, ¿no? ¿Qué le parece? En la iglesia en la que yo me convertí, el vino era pecado mortal, no se podía, eran americanos y para ellos el vino, eso era, vamos, como, no sé. Entonces, no tenían vino porque no lo usaban, no tenían zumo de uva, se olvidaron y entonces utilizaron como la gelatina, ¿saben lo que es la gelatina? Pero líquida, la gelatina es líquida, cuando usted la pone en la nevera se solidifica. Entonces la hermana esta, la americana esta que tenía una, en fin, hizo la gelatina esa y lo hizo líquido, pero claro, cuando cantamos, alabamos, no sé qué, cuando fuimos a tomar la Santa Cena, todo el mundo ahí metiendo el dedo, bueno, no salía, ¿no? En fin. Uno ha visto de todo un poco en este mundo, ¿no? Hay más hermanos por servir, hay hermanos que faltan. Aquí hay algunas, aquí hay gente que le... Pero usted ya tiene el vino, hermano. Ah, el pan, toma. No, es que yo tengo otro aquí abajo. Toma, ahí está. No sabía que me habían puesto aquí pan y vino. ¿Ok? Sí, ok. Levante la mano al que le falte algo. ¿A usted también? ¿Pan? ¿Pancito? Mire, allí le falta a la hermana. Eso es. Esa noche que el Señor participó del pan y del vino, que era la fiesta de la Pascua, allí estableció lo que se llama el nuevo pacto, que ya había sido profetizado por Jeremías en el Antiguo Testamento, que Él haría un pacto y escribiría su palabra no en piedra, sino en corazones, y pondría su espíritu en nosotros, y ese pacto ya se ha cumplido, gracias a Dios. Pues dice la palabra del Señor: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participamos juntos, hermanos, del pan en esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participamos de la copa, hermanos. Aleluya. Dele gracias al Señor en esta mañana. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, te alabamos. Te alabamos, aleluya, a ti la gloria. Gracias, mi Señor, aleluya. Gracias, mi Señor. Te adoramos, oh mi Señor amado, aleluya. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígalo una vez más en esta mañana. ¡Fuerte, vamos! Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Ese aplauso a nuestro Dios, a ti la gloria, la alabanza, el honor. Amén, amén. Saluda al hermano que está a su lado en esta mañana. Dígale: Dios le bendiga. Déjame saludar a este muchacho, llevo todo el rato, mira, voy a saludar. Dios te bendiga. ¿Vienes por primera vez? ¿Sí? ¿Ya has venido? Bienvenido, me alegro mucho de que estés con nosotros. Ah, sí, ay, qué bueno, qué bueno. Bendiciones para todas. Bendiciones, que Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones. Dios te bendiga, hermana. Me alegro de verle. ¿Cómo está usted? Bendiciones. Dios te bendiga. Hermana, Dios le bendiga. Bendiciones. Amén. Gracias al Señor. Amén. Amén, hermanos queridos. Como dijo el pastor Osman, los niños pueden salir a sus clases. Los demás nos quedamos aquí. Tome asiento, por favor, si es tan amable. Gracias, Señor. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Aleluya. Es muy importante también, y
Animo a las maestras y maestros de las clases de los niños que se tomen en serio su función, su papel dentro de la iglesia, porque preparar a las próximas generaciones es algo muy, muy importante, y más en estos tiempos en los que estamos viviendo. Enseñarles la palabra de Dios a los chicos, a los adolescentes, a los niños es muy, muy importante. Pero que también los padres en sus casas lo hagan, ¿verdad? Que no dejen toda la carga y responsabilidad en las escuelas dominicales de la iglesia, sino que también en casa los niños aprendan a orar, a leer la palabra, a servir al Señor y a prepararse. Es algo muy, muy importante en este tiempo, porque el enemigo no quiere que la familia, nuestras familias, se mantengan unidas y bendecidas. Y están tratando de luchar con uñas y dientes para que esta próxima generación acepte cosas antibíblicas y aberrantes como si fueran parte de una vida normal, cuando es todo lo contrario. Por lo tanto, oremos siempre por los niños de la iglesia, por las maestras de la escuela dominical, para que hagan un papel importante como el que están haciendo. Amén, hermanos. Quiero llevarles a 1 de Corintios, la carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 1. Voy a estar leyendo unos textos desde el versículo 4 en adelante, por favor. 1 de Corintios, capítulo 1, a partir del versículo 4. La palabra del Señor dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue manifestada o fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En esta ciudad de Corinto, el apóstol Pablo permaneció un año entero. Él venía de Atenas, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de una especie de fracaso ministerial, porque fue el único lugar donde el libro de los Hechos relata que Pablo estuvo y no estableció una iglesia. En Grecia, concretamente en Atenas, capital. La Biblia dice que él, utilizando toda la sabiduría que tenía, todo el conocimiento que tenía, que era muchísimo, pues intentó impresionar un tanto a los atenienses. Incluso menciona en su discurso, que lo tenemos en el libro de los Hechos, cuando fue a predicar al Areópago, ese auditorio donde estaban allí todas las personas atentas a su mensaje. Él incluso utilizó, o mejor dicho, usó frases de famosos poetas griegos, y era una especie como de demostrar que él también era muy elocuente y muy sabio, y etcétera, etcétera. Pero allí no estableció iglesia. Cuando él baja a la ciudad de Corinto, él dice que se propuso en su corazón no volver nunca más a utilizar ese sistema para alcanzar a las almas para Cristo. Dice, porque yo no quiero, primero, ni impresionar a nadie, ni quiero que nadie quede impactado por mi sabiduría o por mi sapiencia, sino que me limité a predicar de Cristo crucificado y resucitado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y entonces en Corinto él se da cuenta que no es con palabras persuasivas de humana sabiduría que la gente llega al conocimiento de la verdad, sino cuando el Espíritu Santo toma una palabra predicada que toca un corazón, ablanda una vida, y esa persona es transformada por el poder de Dios y no por la elocuencia de nadie. Y él permanece en esa ciudad un año. Era una ciudad cosmopolita, una ciudad importante, una ciudad muy grande, y una ciudad donde venían comerciantes de todas partes del mundo conocido a vender y a comprar productos. Y entonces lo que pasaba en Corinto es que había templos de todos los tamaños y colores y creencias, para que los comerciantes, los que pasaban por allí o vivían allí, estuvieran contentos y cada uno fuera al templo suyo, de su religión o de su culto, a adorar a Dios. Él establece allí una iglesia poderosa, una iglesia muy bonita, la famosa iglesia de Corinto, y permanece un año y la pastorea y la atiende. Y por la iglesia pasaron diferentes ministerios, pero llegó el momento que tiene que marcharse a otro lugar. Y cuando él está fuera de la iglesia, comienza a recibir por parte de una familia de la congregación, que era la familia de Cloé,
noticias negativas, noticias tristes acerca de la situación de la congregación. Le dicen que la iglesia internamente se ha dividido, que la iglesia tiene problemas de inmoralidad, que la iglesia tiene problemas con la doctrina, que hay desórdenes en la congregación, etcétera, etcétera. Y Pablo de verdad que se queda impactado y escribe una carta, que es esta que tenemos en nuestras manos. Después escribiría una segunda carta, que también la tenemos. Y a través de estas cartas él intenta ayudar a la iglesia a encaminarla por el buen camino y a mostrarles que una cosa es ser utilizados en cualquiera de los dones del Espíritu Santo en un momento determinado, y otra cosa es el fruto y la madurez de la persona. Pablo felicita, como hemos leído en esta mañana, a la iglesia porque ellos sabían moverse en el terreno, en el mundo de los dones del Espíritu Santo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, solamente lo recuerdo, que el tema de los dones del Espíritu Santo, es decir, las herramientas que el Espíritu Santo le da a la iglesia, al creyente, para poder ser eficaz en el reino, aparecen en Romanos capítulo 12 y también en Primera de Corintios capítulo 12. Ahí están los dones que existen, y si no está el que usted cree que tiene, es porque eso no es un don, tal vez es un talento, tal vez es una habilidad, tal vez es algo que usted ha aprendido a través de la práctica o como sea, pero no es un don espiritual. Los dones del Espíritu, repito, están en Romanos 12 y en Primera de Corintios capítulo 12. Ahí aparecen, ¿verdad? El don, por ejemplo, de la profecía, el hablar en lenguas, el discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría, palabra de fe, servicio, misericordia, presidir, organizar, etcétera, etcétera. Entonces el apóstol Pablo se da cuenta de que la iglesia, en ese terreno de los dones del Espíritu Santo, es decir, en el hacer cosas, han aprobado con buena nota. Pero luego, a la hora del comportamiento, del testimonio y de la conducta, son un auténtico desastre. Y el mismo apóstol que en el capítulo 1 los felicita, en el capítulo 3 les dice: de manera que yo, hermanos, versículo 1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, es decir, alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios me ha dado o me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si Pablo intenta demostrarle a la iglesia, a los creyentes de la iglesia de Corinto, que Dios utiliza gente, lo utilizó a él para fundar la iglesia, lo utilizó a él para llevar a miles a los pies de Cristo, pero luego también utilizó a otro ministerio llamado Apolos para traer más enseñanza, más renovación espiritual, más profundidad en las Escrituras. Este es el Apolos del cual el libro de los Hechos dice que era un varón ferviente de espíritu y poderoso en las Escrituras, ¿se acuerdan? Dice que le estaba predicando un día y había allí un matrimonio que lo escuchó, Priscila y Aquila, y dice que después de terminar el mensaje lo llaman aparte y dice que le expusieron más ampliamente el Evangelio. Porque si bien es cierto que tenía mucho conocimiento de las Escrituras y tenía mucho deseo de servir al Señor, era un mensaje muy repetitivo. Dice que solamente hablaba del bautismo de Juan el Bautista se refirió, ¿verdad? Entonces él acepta la corrección, él amplía su mensaje. Y entonces es cuando Pablo se atreve a pedirle que vaya a la iglesia de Corinto y a otras localidades a predicar la palabra, porque fue un instrumento muy poderoso
en las manos del Señor en aquella época. Y la gente se quedó prendida con Apolos. El ministerio de Pablo era diferente, su forma de exponer el evangelio era distinta. Entonces la gente comenzó a hacer esas comparaciones odiosas y comenzó a decir, bueno, a mí me gusta más cómo predica Pablo. Ah, no, de eso nada. A mí me gusta más cómo era Pablo, porque Pablo era increíble. Y comenzaron ahí esas luchas y peleas dentro de la iglesia, y eso no es de Dios, hermanos. Eso no agrada al corazón de Dios. Pablo dice, ¿quién soy yo y quién es Apolo? Somos simplemente colaboradores de Dios. Todo esto no lo ha producido ni él, ni yo, ni el otro, ni el otro. Todo esto lo ha producido el Espíritu de Dios, el poder de nuestro Dios. El fundamento es el Señor Jesucristo. Yo vine y planté y la obra creció y se estableció, pero esto hay que cultivarlo, hay que ayudarle a los hermanos a crecer y se fue Apolos, pero en definitiva el organizador, el autor de toda esta maravilla no es ni él ni yo, es el Señor Jesucristo, el fundamento de nuestras vidas. Amén, hermanos. Pero no solamente tenían este problema de divisiones internas, de grupitos entre ellos, sino que además habían caído también en el error de la inmoralidad. La Biblia dice que había un pecado que lo estaban cometiendo en la iglesia, que ni siquiera en la calle lo conocían o lo habían practicado. Y entonces Pablo es cuando tiene que intervenir como el apóstol, como el fundador de la obra, y tiene que decir a la iglesia, a esa persona que se empecina en pecar y en cometer ese acto de inmoralidad, lo que tienen que hacer es expulsarlo de la iglesia un tiempo, para que recapacite, para que piense lo que está haciendo, que está tirando por tierra todo el testimonio de la obra, y cuando se arrepienta, lo volvemos a admitir. Pero mientras tanto, entréguenselo a Satanás. Y la Biblia dice que este hombre recapacitó, le pasó así como el hijo pródigo, ¿no? Volvió en sí, pidió perdón, y entonces Pablo escribe una segunda carta y le dice a la iglesia, le pide a la congregación, admítanlo, vuélvanlo a admitir para que no sea consumido en demasiada tristeza, dice la Biblia. Y Pablo empieza a explicar que hay una tristeza que mata, una tristeza que te lleva a la locura, a la depresión, al desánimo, una tristeza que viene de parte del diablo, del infierno, para amargarte la vida. Pero luego hay una tristeza que la manda Dios para arrepentimiento. Es el dolor, cuando te compunges en tu corazón por haber pecado contra el Señor, por haber hecho algo contrario a Él. Y dice que esa tristeza te lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento te lleva a la restauración espiritual, ¿verdad? Y es que a veces predicamos el Evangelio para que las almas se conviertan, pero luego también hay gente que necesita dentro de la iglesia ser restaurada, sanada de viejas heridas, de malos recuerdos, de cosas que les amargaron y le condicionaron la vida. Y siempre pongo un ejemplo que para mí es muy gráfico para entender esto, y es cuando el Señor Jesucristo se aparece en el cementerio donde su amigo Lázaro está muerto hace 4 días. Sus hermanas lo mandaron a llamar, ¿se acuerdan? Decirle al maestro que el que él ama está enfermo, gravemente enfermo. No lo iban a llamar por una tontería, evidentemente. Pero el Señor aparentemente les falló porque llegó 4 días después del llamado. Él había dicho, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Y es lo que ellas hicieron, pidieron, llamaron, buscaron, pero no apareció por ninguna parte. Y por eso cuando aparece el Señor por la casa de Marta y de María, las dos, no solamente Marta, también María, las dos están heridas, están dolidas. Me ha fallado el Señor. Puede ser que en esta mañana haya alguna persona aquí que diga, Dios me falló. Clamé a Él y no me respondió. Llegó tarde. Así estaban Marta y María. Le dicen al maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no estaría muerto. En otras palabras, tú has sido el culpable porque yo hice lo que tú me enseñaste a hacer, pedir, buscar, llamar. Y ahora vienes 4 días tarde cuando ya la materia se ha convertido en líquido, cuando ya el alma, según la costumbre del judaísmo, ha desaparecido y cuando ya es demasiado tarde. ¿Quién va a resucitar después de 4 días muerto? Como si para él fuera algo imposible, ¿no? ¿O es que acaso no van a resucitar personas que llevan miles de años muertas? Vamos al cementerio. Y cuando llega al cementerio, yo estuve una vez en la tumba de Lázaro. Yo estuve dentro de la tumba de Lázaro. Es un pueblecito árabe. Y me metí dentro de la tumba de Lázaro. Tiene como una escalera de piedra, así de caracol, bajas. Y le dije a los hermanos que estaban fuera esperándome, griten mi nombre con todas sus fuerzas. Y yo no oía nada. No se oye nada. Pero la Biblia dice que cuando él pidió que quitaran la piedra, las hermanas le dijeron, Señor, si quitas la piedra va a salir un olor terrible, porque aquí hace mucho calor, el cuerpo ya ha entrado en un proceso irreversible de descomposición,
Y el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿sabes? El que esté muerto, pero que cree en mí, volverá a la vida. Y entonces dice que lo llama por nombre y dice, Lázaro, sal fuera. Y la palabra de Dios dice que Lázaro salió, no caminando porque no podía caminar, sino dando brinquitos como los canguros, dando saltitos, porque lo habían envuelto en ese sudario, en esas telas, en esa sábana, ¿verdad? Una especie de, no es embalsamar, pero casi. Y entonces cuando él se va, le dice a la multitud, desatadlo y dejarlo ir. Y esa es la función fundamental de la iglesia, predicar el evangelio de vida, predicar la palabra de Dios, que le da vida a los muertos espiritualmente hablando, pero luego esas personas que han vuelto a la vida espiritualmente hablando, los que han nacido de nuevo, ¿verdad? Como dice las Sagradas Escrituras, hay que enseñarles a vivir una vida de libertad, que no tengan que depender nunca más de nada ni de nadie. Y hay gente que tiene que ser desatada del odio, de la venganza, de la ira, de heridas, de malos recuerdos. Y hay gente que han pasado años y todavía te cuentan su tragedia como si le hubiera pasado en el día de ayer, cuando esa persona a lo mejor ya ni existe, pero te marcó tu destino para toda la vida. Y el Señor no solamente ha venido para darnos vida y vida en abundancia, sino ha venido para restaurar nuestras vidas, para enseñarte a perdonar, para enseñarte a superar las heridas del pasado. Porque yo hace mucho tiempo compuse una canción y una de las frases dice, una de las estrofas dice, las heridas no pueden ser como los tatuajes que quedan en la piel y que nadie puede borrar. Hay que aprender a perdonar, hay que aprender a perdonar. Y el Señor Jesucristo nos da la capacidad de poder hacer lo que humanamente hablando yo nunca haría, porque va en contra de mi personalidad, va en contra de mi carácter, va en contra de mi cultura o de mi enseñanza, pero todo lo podemos en Cristo y podemos perdonar y podemos bendecir y podemos vivir una vida en libertad, porque Cristo es lo que quiere para tu vida. Que tú no seas un esclavo de lo que tu papá te hizo o de lo que aquel pastor te dijo, o que tú no seas un esclavo de aquella mala enseñanza, sino que tú puedas enseñar tus heridas, pero cicatrizadas y no abiertas, que siguen controlando tu presente y condicionando tu futuro. Entonces la iglesia de Corinto había entrado en un proceso terrible, porque estaban perdiendo la santidad, y cuando se pierde el respeto, la santidad en una iglesia, esa iglesia está condenada a muerte. Y no es la primera vez a lo largo de la historia que una iglesia empezó muy bien y terminó muy mal. Quiero decirles que las 7 iglesias del Apocalipsis que se mencionan en el libro del Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, etc., esas iglesias hoy en día no existen. Usted lo lee en el Apocalipsis y a lo mejor puede pensar alguno en algún momento que usted puede ir de viaje a Turquía y visitar la iglesia de los hermanos de Filadelfia o visitar la congregación de los hermanos de la Odisea o de Esmirna. No existe ninguna. Ese lugar es un bastión del Islam hoy en día. Ya no hay esas iglesias. ¿Por qué? Porque no hicieron, no se arrepintieron y no cambiaron de vida, sino que por un oído le entró la palabra y por otro le salió. Y por eso tenemos que ser obedientes a la palabra, porque la obediencia trae cambios y trae bendiciones a nuestra vida. No hay peor desgracia que un cristiano que le cueste obedecer a Dios. Estás alejando la bendición de Dios de tu vida. Yo sé que hay gente, y yo era así, yo era uno de ellos. A mí no me tiene que decir la gente lo que tengo que hacer, yo hago lo que me da la gana, yo ya soy mayorcito. Y esos argumentos, esas expresiones, o la típica de yo soy así, el que me quiera, y el que no. Bueno, pues si tú eres así, habrá un momento en el que tendrás que cambiar. O quieres ser toda la vida un agresivo, un arrogante, un soberbio, un amargado, quieres ser así, allá tú. Pero el Señor ha venido para darnos la capacidad de no decir yo soy así, sino que pueda decir yo fui así, pero ahora Cristo vive en mí. Yo fui un ciego, un rebelde, un amargado, pero ahora veo porque el Señor ha quitado las escamas de mis ojos y ahora soy una persona completamente diferente. No porque he cambiado de religión, sino porque he pasado de muerte a vida, y mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Aleluya. Así que no hay excusa, no hay excusa. Yo sé que hay gente que siempre busca un culpable, siempre. No, es que el pastor no me entiende, el pastor no me llama, el pastor no me visita. Entonces el pastor es el culpable de que tú seas así, ¿no? O Dios, o el diablo, o mi padre, o mi madre, o la iglesia. Sí, es muy fácil proyectar en los demás. Es increíble ver cómo cuando Job estaba siendo probado por el Señor, y hay un momento en el que comienza
como a presentar argumentos, como diciendo, oye, ¿por qué me pasa a mí esto? Y comienza como un poquito, entre comillas, a quejarse delante del Señor, y el Señor lo escucha. Y al final le dice el Señor, nuestro Dios, a Job, ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? No busques culpables fuera de ti. Puede ser que a lo mejor hayas sido víctima de algo, de alguien, pero la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Y ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es aplicar en tu vida toda la capacidad espiritual, todo el potencial que el Señor ha depositado dentro de ti para poder vivir una vida cristiana victoriosa como cabeza y no como cola. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que el que obedece estará siempre arriba y no abajo, será cabeza y no será cola, prestará y no tendrá que pedir prestado a nadie. En otras palabras, trae cambios radicales a la vida cuando una persona se somete a Dios, se sujeta a Dios, aunque no entienda lo que está pasando, y obedece al Señor a pesar de las circunstancias. Obedecer al Señor cuando te agrada lo que te pide, eso no le cuesta a nadie. Pero ahí se ve el nivel de madurez de una persona. En el nivel de madurez se nota cuando tú obedeces, cuando tú acatas la voluntad de Dios, aunque no entiendas nada, aunque estés llorando y sufriendo, pero yo sé que mi Dios es bueno y para siempre su misericordia. La iglesia empezó, algunos, a criticar a Pablo, comenzaron a criticarle, comenzaron a decir cosas referente a él. Otro pecado también de la iglesia, la murmuración. Mira, si por algo le doy gracias a Dios por el Centro Evangélico Vida Nueva, no digo que no haya casos, tampoco quiero presumir y estar aquí aparentando de nada. Pero nuestro ministerio no se caracteriza por ser un ministerio de gente criticona. Sinceramente, no digo que no haya casos, ¿vale? Pero saben que la crítica hace un daño terrible. Criticamos a este, criticamos a la otra, criticamos al pastor, criticamos a la hija del pastor, criticamos al músico, Eso, gracias al Señor, que yo sepa, pues no es la tónica, no es lo habitual en nuestras congregaciones, cosa que es habitual y frecuente en otras iglesias donde se comen unos a otros y después, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? En la iglesia de Corintios entró la crítica, pero también con la crítica abrieron una puerta y comenzaron algunos hermanos a dudar de la resurrección. Y por eso hay un capítulo monográfico entero, que es el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde Pablo explica lo que es la resurrección, que no se había producido, que la resurrección es una realidad, etcétera, etcétera. Pero después había otro problema, yo creo que aún mayor, y eran problemas en matrimonios miembros de la iglesia. Y ahí hay un capítulo entero, que es el capítulo 7 de Primera de Corintios, que se titula Problemas en el matrimonio. Porque no significa que usted, por ser cristiana o creyente, no vaya a tener nunca ningún problema en su matrimonio. Claro que los puede haber, de mucho tipo. Pero una vez más, en la palabra del Señor, tenemos la respuesta y la solución a todos nuestros quebraderos de cabeza. El apóstol Pablo habla de hermanas que son creyentes y su marido no. ¿Cómo actúo? ¿Qué hago? Él no es creyente, no me quiere acompañar a la iglesia. ¿Cómo hacemos con nuestros hijos? O viceversa, él es creyente y él no. Bueno, usted no tiene que inventarse nada. La vida cristiana ya está todo planificada y escrita y revelada en las palabras de Dios. Y los escritos no necesitan ningún tipo de confirmación. Si usted tiene problemas en su matrimonio, no hay dos iguales, evidentemente. La palabra del Señor nos da la enseñanza necesaria para saber cómo tengo que comportarme en todo momento. Y no solamente eso, sino que además en la iglesia de Corinto había un problema grave. Y es que todo lo que estaba sucediendo dentro de las paredes de la congregación afectaba el testimonio público de la iglesia. Y eso es algo que sí tenemos que tomarnos muy, pero que muy en serio. Cuando usted mañana se vaya a su trabajo, a su oficina o a donde sea, usted está representando en cierta manera a un ministerio, a una iglesia, a unos pastores. Su testimonio puede elevar el prestigio, la gloria del Señor en un lugar, o puede tirar por tierra el testimonio y el trabajo de muchas personas. Usted tiene que ser una luz en el lugar donde se encuentra y no ser una piedra de tropiezo. Que la gente no diga nunca, este es cristiano, esta es cristiana, por favor. Ahí son todos iguales. ¿Han oído esa frase alguna vez? ¿Verdad? Y juzgan y paga justo por pecador. Y juzgan a todos por igual. ¿Qué responsabilidad tan grande tú tienes, hermano? Yo sé cuáles son las mías.
Pero qué responsabilidad tienen todos y cada uno de ustedes de mantener el testimonio del Señor y que la gente, mira, tal vez no le gusten nuestras canciones, tal vez no le guste nuestro estilo de vida, lo entiendo, pero que nunca te señalen con el dedo diciendo realidades, diciendo verdades, sino que digan, este hombre y esta mujer viven lo que predican y son testimonio en el trabajo, en la universidad, en donde sea. Y eso es lo que va a traer a las multitudes a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Corinto entró en un periodo de crisis. Hay diferentes etapas a lo largo de la vida cristiana, tanto a nivel ministerial, a nivel de iglesia. Gracias al Señor, yo creo que en este momento nosotros estamos en un momento maravilloso, en un momento precioso, de amor, de unidad, de apoyo mutuo, de unidad en el liderazgo entre los pastores. Todo eso lo tenemos que aprender a conservar y a valorar. Porque yo digo que hay cosas que nosotros no podemos producir, pero sí podemos conservarlas. Por ejemplo, cuando usted se compra una lata de melocotones o de peras en almíbar o piña en almíbar, usted no ha producido, usted no puede producir esos frutos, pero sí puede conservarlos. El que inventó la comida enlatada fue Napoleón, porque él decía, ¿cómo le hago llegar la comida a mis soldados que están a miles de kilómetros? Entonces a él se le ocurrió enlatarla al vacío y se las mandaba a los soldados y podían durar años esas comidas conservadas. Nosotros no podemos producir paz, pero sí podemos mantener la paz entre nosotros. Nosotros no podemos producir amor, el amor lo produce Dios, pero sí podemos cultivarlo y practicarlo entre nosotros, amén, hermanos. Por lo tanto, hay un área muy importante de responsabilidad personal que nos corresponde a todos y a cada uno de nosotros. Y el Centro Evangélico Vida Nueva pasó de ser una iglesita ahí perdida en una isla que la gente ni sabía dónde estaba, a ser un ministerio que mucha gente lo conoce, que mucha gente sabe, que estamos en las redes, en YouTube, en Facebook, por aquí y por allá. Y es una tremenda responsabilidad la que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros de dar un buen ejemplo y de dar un buen testimonio. Y tenemos que estar abiertos a la corrección, a ser corregidos, a ser tratados, porque una persona, si quiere ser usada por el Señor, tiene que ser previamente tratada por el Señor. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Una persona que no ha sido restaurada en diferentes áreas de su vida, si se le da autoridad, si se le da poder, puede ser una bomba y puede ser un peligro. La palabra del Señor nos dice que el mismo Pedro tuvo que ser restaurado antes de poder otra vez volver a servir al Señor. Tenemos que ser restauradas en muchas áreas de nuestra vida. Así que no tenga prisa, no se apresure hacer algo antes de que el Señor primeramente haya hecho algo importante y un cambio transformador en tu vida. Porque repito, antes de ser usados, tenemos que ser previamente tratados por el Señor. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que fueron tratadas durante años para ser usados muy poquito tiempo. Por ejemplo, Moisés tuvo 40 años aparentemente sin hacer nada, cuidando ovejas en el desierto que ni siquiera eran de él, eran de su suegro. Pero en esos 40 años el Señor lo trató. El Señor cambió su forma de ser, el Señor lo humilló, y cuando el Señor lo vuelve a llamar 40 años más tarde, cuando aparentemente ya es demasiado anciano, es cuando está preparado para poder servir al Señor. Alguna gente dice, bueno, eso de seminarios o de prepararse para servir al Señor, eso no es bíblico, ¿ah, no? ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor Jesucristo tratando y moldeando a sus discípulos, hermanos? Con el mejor maestro, el mejor evangelista, el mejor profeta. Tuvo 3 años con los discípulos. Y les enseñó a convivir, a pesar de que entre ellos no era fácil la convivencia. Fíjese que, por ejemplo, uno de ellos trabajó para el Imperio Romano. Mateo fue un recaudador de impuestos del enemigo, del imperio, del imperialismo de la época. Y sin embargo, después en su lista de discípulos tenía un celote. ¿Qué era un celote? ¿Un terrorista? ¿Un guerrillero? ¿Un paramilitar? Y los pone a los dos juntos. A uno que trabajó para el Imperio Romano y a otro que lo que quería era matar al Imperio Romano. ¿Y cómo van a convivir esas dos personas? Van a estar todo el día discutiendo. Sin embargo, después terminaron dando los dos la vida por el Señor Jesús. Les enseñó a trabajar juntos, a soportarse. ¿Se acuerdan cuando Juan se encontró a uno que no seguía al maestro y que hacía cosas por ahí aparentemente por su cuenta? Y le dijo al maestro, por ahí hemos encontrado a uno que hace cosas pero no está con nosotros, no es de los nuestros. ¿Quieres que ore para que caiga fuego del cielo y lo destruya? Muchacho, ¿este quién es? Y el Señor Jesucristo le dice a Juan, oye, eres como un trueno. ¿Cómo vamos a orar para que la gente se queme? Déjalo. Y ese hombre que era fuerte de carácter,
capaz de pedirle al Señor, déjame que ore para que caiga fuego del cielo y lo destruya, después es el discípulo del amor, el que más habla del amor. Miren sus cartas, 1, 2, 3 de Juan, miren su evangelio, espectacular. Es decir, uno puede cambiar si se deja cambiar y tratar por el Señor. Lo peor que puede ocurrir, y lo he visto lamentablemente muchas veces, es cuando Dios está tratando a una persona, Dios está tratando a una familia, Dios está tratando una vida y abortas el proceso de Dios. Te vas, porque aquí no te aman, porque aquí no te entienden, te vas a otro lugar pensando que en otro lugar tu problema no va a aflorar con el paso del tiempo y vuelve otra vez a florecer, porque vayas a donde vayas, tú serás el mismo en todas partes. A veces queremos cambiar todo lo externo a nosotros en vez de cambiar nosotros y cambiar lo externo, ¿verdad? Así que Dios nos tiene que tratar y nos ha tratado y lo va a seguir haciendo, porque las pruebas que Dios mande a nuestra vida, Dios no tiene que pedirnos permiso para mandarlas. Amén, hermanos. Están pensadas, están planificadas perfectamente, diseñadas específicamente para cada uno de nosotros. Y las pruebas que el Señor mande a nuestra vida para crecer, para madurar, para hacernos hombres y mujeres de Dios, son proporcionales a nuestro nivel de fe. Es decir, el Señor no se va a equivocar mandándote una prueba que era para otro hermano o para otra hermana. Las pruebas siempre van a venir para tu beneficio, para tu desarrollo, para tu crecimiento espiritual. Dale gracias al Señor. Y como dice la Biblia en Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, que cuando Dios te está tratando en la economía, tal vez es porque necesites ser más organizado en lo económico. Y vamos a llegar a un punto en nuestra vida en la que vamos a tener que aprender a vivir cada vez con menos y no cada vez con más, como algunos quieren. Porque vivir cada vez con más es fácil, ¿no? Pero lo difícil es aprender a vivir cada vez con menos. Pero ahí es donde va a estar la bendición de Dios. Tal vez Dios tiene que probarte en ese impulso que siempre tienes, que parece que todo lo que sientes y todo lo que quieres como niño caprichoso lo tienes que tener al momento, y si no te enfada, y Dios te tiene que decir, tranquilo, tranquilo, no corres, tranquilo. Dios sabe dónde tiene que probarnos a cada uno de nosotros. Hay padres que adoran casi a sus hijos, más que amarlos, los adoran y los entronizan, y parece que sus hijos son como intocables. Y es interesante notar cómo el Señor le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. ¿Cómo? A tu hijo me lo sacrificas, para que yo sea lo primero en tu vida y no el niño. Porque hay padres y madres que al niño y a la niña no se les puede decir nada porque se enfadan. Y lo primero en la familia tiene que ser el Señor. Es decir, que todas las pruebas que Dios mande a nuestra vida van a ser siempre para corregirnos para bien. Las tentaciones son los juguetes, las ofertas del diablo para apartarnos del Señor. Pero las pruebas nos van a acercar al Señor. Y nunca nadie con una buena actitud ha salido distorsionado, ha salido herido, peor de una prueba. Al contrario, y si quieren ver el ejemplo máximo de una persona aprobada, miren la vida de Job. Dios fue el que permitió todo ese tipo de pruebas. Dios utilizó a veces al enemigo porque a veces lo utiliza como una pieza de ajedrez, ¿verdad? Pero Job salió más fortalecido, Dios salió más bendecido, y Job era un hombre de Dios tremendo antes de ser probado, Pero cuando salió de aquellas pruebas terribles en lo económico, en lo familiar, en el aspecto físico, etc., él llegó a decir, y está escrito en la Biblia, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hambre, ahora mis ojos te ven. Es decir, él descubrió aspectos de la naturaleza y de la esencia del Señor en las pruebas que antes no conocía de parte del Señor. Si tú nunca has estado enfermo, ¿cómo sabes que Dios sana? Si tú nunca has estado deprimido o triste, ¿cómo sabes que Dios te puede quitar esa atadura y esa losa terrible sobre tu vida? Hermano, Dios te va a hacer pasar por distintas experiencias, no solamente para que descubra lo poderoso que es Dios, sino para que después, con el trato que Dios te ha tratado y bendecido, tú puedas bendecir y tratar y ayudar a otras personas a lo largo de tu vida. Así que no hay tiempo perdido, no hay cosas que Dios hace porque no tiene otra cosa que hacer, sino que Dios tiene un propósito de vida, un diseño de vida, y lo que tenemos que hacer es adaptarnos al Señor, obedecerle, y la bendición a veces ni la tienes que buscar ni pedir, te encuentra donde te encuentres. La Biblia dice en el Salmo 23 que el bien y la misericordia me seguirán, a mí me seguirán todos los días de mi vida. Hay gente que va detrás de los dones, va detrás de la unción, va detrás de no sé qué. Usted no tiene que ir detrás de nada ni de nadie. Usted tiene que seguir al Señor. Y siguiendo al Señor, todo vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Amén, amén. No se complique la vida, hermano. Los gentiles
Los inconversos son los que siempre viven preocupados. ¿Y qué como? ¿Y qué vivo? ¿Y cómo pago esto? ¿Y cómo pago aquello? Dejen que ellos vivan como quieran. Nosotros vivimos en paz, dormimos en paz, porque sabemos en quién hemos creído. Y mirad las aves del cielo. Aquí tenéis un montón, ¿eh? Mirad las aves del cielo. ¿De qué trabajan estos bichos? No hacen nada. Pero nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No nos va a alimentar a nosotros el Señor? ¿O es que valemos menos que un pajarito? Ese es nuestro Dios. La tranquilidad con la que uno vive de saber que el Señor está conmigo. Oye, que se movió el suelo. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Por algo se habrá movido. Mira, a lo mejor despertó a uno que estaba medio atontado ahí sentado. Vete tú a saber. Y dijo, uy, mi madre, ¿esto qué pasa aquí? Bueno, pues ya está. Que no se movió, pues ya está, no pasa nada, no se movió. Pero no andamos por emociones, ni por sentimientos, ni por vista. El justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Fuertes aplausos a nuestro Dios en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Y finalmente uno de los grandes, gravísimos problemas que cometieron algunos de los miembros de la iglesia de Corintios fue que se denunciaron los hermanos yendo a los tribunales del mundo para denunciar a un hermano por algo que había hecho. Qué terrible, ¿no? Y Pablo se entera de esto y dice, no hay suficiente sabiduría en la casa de Dios, en la iglesia, para juzgar estos asuntos, que tenemos que ir a los tribunales del mundo para solucionar nuestros problemas internos. Tan bajo hemos caído, hermanos, que tenemos que ir a un abogado, a un fiscal, a un juez, para que arregle el problema que tengo yo con mi hermano. Claro que pueden surgir problemas entre creyentes. Claro que no le vas a caer bien a todo el mundo. Claro que pueden surgir problemas de toda índole. Pero para eso tenemos al Señor. No para recurrir a la gente del mundo para solucionar nuestros problemas, sino que lo ideal sería que los de la calle vinieran a nosotros a pedirnos consejo y no nosotros tener que a ellos a pedirles consejo. Yo estoy plenamente convencido que muchos jóvenes que están estudiando, por ejemplo, psicología, o están estudiando derecho, o están haciendo otras carreras, yo estoy plenamente convencido que llegará un momento en el mundo en el que los inconversos tendrán que venir a los creyentes a pedirles ayuda y a pedirles auxilio. Porque la palabra de Dios nos enseña que los últimos tiempos se van a poner tan complicados que la gente no le va a quedar más remedio que pedir ayuda, y entonces ahí tenemos que estar preparados para recibirlos con los brazos abiertos y no asustarnos cuando comiencen a entrar gente a nuestra iglesia diferente a nosotros, que huelen mal o que se visten mal. No, al contrario, tenemos que orar para que nuestras iglesias sean un faro de luz